Hola, ¿qué tal? Soy Armando Carrasco. Bienvenidos a Hiperbólico. El tema de hoy, narcisismo. Al igual que otros conceptos en psicología que utilizamos y adjudicamos a la ligera, es preciso hoy en Hiperbólico hablar de narcisismo. ¿Qué lo define y cómo podemos identificar este trastorno? ¿Cuáles son esas señales o características que pueden estar afectando las relaciones interpersonales de otros y también las propias? ¿Es el narcisismo una enfermedad, un desorden de la personalidad? ¿Cómo puede dicho comportamiento proyectarse en el entorno de pareja, de la familia y también del trabajo? ¿Es tratable o cómo podemos revertir esos aspectos y la connotación negativa que trae consigo? Y para comprender mejor ese tema, hemos invitado a un experto, Álvaro Gómez Prado, psicólogo clínico. Álvaro, bienvenido a Hiperbólico. Pregunta de rigor para arrancar. ¿Cómo definimos el concepto de narcisismo? Para empezar, creo que es súper importante hablar de este tema porque es algo que vemos pasar más y más en la clínica. Es algo que en los últimos años estamos recibiendo más y más casos de esto. Y el narcisismo, que creo que es algo de lo que todas las personas deberían estar un poquito más conscientes para verificar un poco cómo van sus relaciones interpersonales. El narcisismo se define como tiene tres características. Es una forma de funcionar que implica, primero, algo de grandiosidad. O sea, la persona hace este despliegue, lo clásico que se piensa cuando se piensa en narcisismo, hace este despliegue de yo soy muy importante, yo soy especial, tú me tienes que tratar. Además de esa grandiosidad, tiene una expectativa de admiración. O sea, espera que tú reconozcas esa grandeza que esa persona siente que tiene. Entonces, se molesta si tú no lo reconoces como especial y superior y tal. Y la otra característica que tiene es una falta de empatía. Es decir, a la persona le cuesta mucho conectarse y entender lo que siente otra persona. Entonces te imaginas, ¿no? Se ve como esta persona agrandada, que además te exige que lo trates como superior y que no le importa lo que tú sientes en el momento. Entonces es una cosa muy molesta que afecta mucho las relaciones interpersonales. Ahora, a mí me gusta mucho pensar en el tema narcisista como en muchas otras cosas de salud mental. Es importante, es útil, digamos, pensarlo un poco como un espectro, porque en alguna medida todos podemos tener una que otra reacción narcisista de aquí a allá y podemos hablar luego de qué se trata. En un término medio, digamos, hay algunas personas que tienen un patrón de comportamiento narcisista que en la gran mayoría de sus espacios sociales, de trabajo, de familia, de pareja, etcétera, funcionan o responden de una manera un poco narcisista, así como agrandados y sin importarles los demás. Y hay personas que francamente tienen un trastorno de la personalidad narcisista, que es que en todos sus espacios constantemente tienen este patrón de funcionamiento que es muy difícil de revertir y que usualmente usualmente se les dificulta mucho como tomar conciencia de eso, y que implica estas características que les dije, de la grandiosidad, la expectativa, la admiración y la falta de empatía, pero a un nivel que realmente es muy molesto y realmente es muy dañino para las relaciones alrededor. Usualmente esas personas que tienen ese trastorno no sienten que están muy mal, o sea, de manera consciente no sienten que están muy mal, sino que los demás se molestan mucho alrededor de esas personas. Entonces te imaginas tener a un jefe con un trastorno de personalidad narcisista, o tener a compañeros de trabajo, o tener a una pareja con un trastorno de personalidad narcisista. Es muy difícil, por ejemplo, una persona con un patrón narcisista de funcionamiento o con un trastorno, francamente, digamos que esté criando hijos. ¿Sabes? ¿Cómo se va a conectar con lo que ese hijo necesita si no puede empatizar? Entonces, eso significa, así se pasa, la patología se pasa de una generación a la otra, porque precisamente, y ahorita podemos hablar de eso, lo que genera el trastorno narcisista o el funcionamiento narcisista es la invalidación y el no reconocimiento de las emociones de la persona. Entonces, esta persona que nunca tuvo ese reconocimiento no reconoce las necesidades de sus hijos, digamos, y pasa el trastorno a la siguiente generación. ¿Sí ves? Entonces, es una cosa compleja, porque una persona con funcionamiento narcisista puede afectar mucho relaciones alrededor. Si tuviésemos que simplificar este concepto, ¿sería una persona que necesita la aprobación, la validación de otros en base a sus capacidades? No necesariamente. De hecho, es muy interesante porque la persona que es francamente narcisista suele agrandar sus capacidades. O sea, dice como tiene algunos logros, pero cuando te los cuentas sucede que son muchos más logros. Y sabes, hace como este despliegue de
como este énfasis en lo importante que puede ser, lo exitoso que puede ser. Seguro es que gana más plata y capaz y no, ¿sabes? Seguro es que todo el mundo, no sé, está interesado sexualmente en él y seguro capaz y no es tan así. Pero la persona se lo vive un poco en la fantasía y hace este despliegue allá afuera. O sea que no necesariamente está basado en logros objetivos. De hecho, eso es una manera buena de, por ejemplo, de diferenciar a las personas que tienen un comportamiento narcisista versus la persona que tiene logros objetivamente que se pueden probar y que son reales, digamos, en un área de su vida, y que resulta que la persona es una autoridad de un tema específico en un área de su vida, y esa persona pues se posesiona de esa característica y de esa experiencia, y cuando te habla en esa área de la vida, él espera que tú reconozcas que lo que te está diciendo es así porque tiene toda esa experiencia, digamos, o todos esos logros o todo ese estudio. Pero en otras áreas de su vida no tiene ese despliegue. En otras áreas de su vida esa persona sabe que otra gente sabe más que él, que otra gente sabe que a lo mejor se equivoca en un montón de cosas. Entonces hay ese tema hay esa perspectiva de la persona saludable reconoce cuáles son sus capacidades objetivamente, en qué áreas están y tiene esa seguridad. Pero sabe también que en otras áreas de la vida pues no es el experto, porque no tiene que ser el experto en todo. Entonces hay este monto de humildad y ¿sabes? Una cosa un poquito más humana, además de que obviamente puede empatizar con las otras personas, puede admirar gente que es superior a él, ese tipo de cosas. Eso es una persona más sana. El narcisista no. El narcisista lo que hace es que él es superior en todas las áreas y nadie se lo puede discutir y no le importa lo que el otro piensa. ¿Sí ves? Va como por ahí. ¿El tema del narcisismo puede ser un blanco o negro, o hay un rango de matices, de características o cualidades que uno puede tener quizás en algún aspecto de la vida en particular? Bueno, como te digo, es un espectro, o podríamos pensarlo como un espectro, y en ese sentido, todas las personas podemos hacer reacciones narcisistas en algún momento. ¿Por qué? Porque el narcisismo, y bueno, tal vez deberíamos hablar de dónde sale el narcisismo. A ver, vamos por ahí primero. El narcisismo en el fondo es un problema de autoestima, ¿ok? Es una persona que tiene una autoestima que es muy frágil, o que se siente muy invalidado, muy devaluado, que está muy inseguro en general, en sus propias capacidades, en general, tiene una inseguridad muy grande y hace este despliegue de grandiosidad para no sentirse tan inseguro y para tratar de que la otra gente no le vea como inseguro como él se siente. Entonces, eso viene de algunas necesidades psicológicas que van apareciendo a medida que pues cuando uno nace y empieza a crecer, van apareciendo ciertas necesidades psicológicas. Y vamos a explicar cuáles son, pero es importante saber que estas necesidades no es que tú las satisfaces en ese momento y ya más nunca la tienes. Es más bien unas necesidades que van apareciendo constantemente y que regresan. Es como tener hambre. Es como cuando tú hoy tienes hambre, comes en este momento y ya, no tienes la necesidad. Pero en 12 horas a lo mejor vas a tener hambre de vuelta, o en 3 horas, o al día siguiente. Esa necesidad va a aparecer de nuevo porque la necesidad está ahí para poder sostenerte y que tú sigas funcionando, porque el cuerpo te pide nutrientes para poder seguir funcionando. Psicológicamente es parecido con estas otras necesidades. Y la primera es la necesidad de validación. Y la validación se trata no de lo que la gente cree, que es decirle a la gente, oye, qué guapa eres, oye, qué bien estás, oye, mira qué bien haces todo. Eso no es validar. Validar es reconocer qué es lo que al otro le está pasando, qué es lo que el otro siente, cuál es su experiencia interna. Entonces, cuando tú estás, por ejemplo, los bebés nacen, y los bebés cuando nacen y empiezan a llorar o están en la cuna o tal, esa es su única manera, por ejemplo, de expresar que algo les está pasando. Los bebés, si tomamos un poquito en cuenta cómo está el psiquismo de la persona en ese momento de su vida, o sea, cómo es su mente, su desarrollo, es muy, muy temprano. La persona no tiene lenguaje, así que no puede ponerle nombre a las cosas, no puede organizar las ideas, no sabe ni siquiera en qué espacio está, no tiene forma de tranquilizar el malestar que sea que tenga. Y pueden ser malestares que para nosotros adultos pueden ser una bobería, tipo tengo frío, o tengo hambre, o me hace falta el toque de otra persona. Porque uno adulto dice, bueno, lo soluciono de alguna manera, como apago el aire o prendo el aire o hago lo que sea. Pero para un bebé es sencillamente un malestar que no tiene sentido. Es un caos emocional y de sensaciones que él ni siquiera puede conceptuar que es una sensación, pero hay un malestar.
Entonces ese cuerpo está tirando una señal de que algo le pasa, la reacción es llorar, que es básicamente pedir ayuda, y al adulto, a la gente alrededor, les toca acercarse y validar la necesidad. O sea, les toca comunicarle de alguna forma a esa criaturita que está entendiendo qué es lo que le pasa. ¿Ves? Entonces, por eso, los buenos padres, las buenas madres, los buenos cuidadores, lo que hacen es que cuando el niño llora, se acercan, revisan qué les pasa, revisan, a lo mejor se orinó, a lo mejor tenía hambre, ¿hace cuánto comió? ¿Qué pasó? ¿Cómo está la temperatura? ¿Se enredó con la sábana? ¿Qué pasó? Entonces lo revisan y van usualmente descartando qué es lo que le pasa. Cuando le atinan, entonces satisfacen la necesidad. Es que tiene 3 horas y no ha comido, se acaba de despertar y tiene hambre, vamos a darle comida. Le das comida, el niño se tranquiliza, ya, la pegaste, ¿sabes? Esa acción valida la necesidad del niño. Significa en su mente que cuando él sienta un malestar, algo de afuera va a responder y lo va a tranquilizar. Y a medida que va creciendo el niño, de hecho tú ves a las buenas mamás y a los buenos papás y tal, que cuando hacen ese trabajo, no solamente le dan la comida, sino que le dicen, a medida que lo están revisando, le dicen, ¿qué pasó, papá? Mira que lo que pasa es que es que tienes hambre, lo que pasa es que no has comido, ven, vamos a comer, papi, y le dan la mamadera, el biberón o lo que sea. Entonces, a medida que van haciendo la acción, le van contando. Y eso es súper importante, porque eso, la gente dice, no, es que el niño no entiende. Sí entiende emocionalmente. Y a medida que va creciendo, la narración que le estás haciendo le desarrolla el lenguaje. Entonces el niño poco a poco aprende, cuando tengo este malestar interno, eso se llama hambre y eso se quita comiendo. Ok, ¿ves? Y es una y otra vez de validar esa necesidad, y entonces el niño incorpora y sabe qué es un malestar, cómo se llama, cómo se arregla, qué tiene que hacer. Y eso se regula a vuelta. Eso con la comida, imagínatelo con todo lo demás, con la temperatura, con las ganas de ir al baño, y eventualmente con las necesidades emocionales. Por ejemplo, si tú tienes a un niño que se cae de la bicicleta, hoy día los niños ya ni montan bicicleta, pero digamos, deberían montar bicicleta, pero vale, este niño se cae de la bicicleta, se raspa la rodilla y empieza a llorar. Y el adulto llega y reconoce cómo se siente y le dice, ¿qué pasó? Te asustaste. ¿Qué pasó? Es que te dolió. Te raspaste. Mira, ven, vamos a ver. Esto lo limpiamos así, tal cosa. ¿Ves? Y empiezas a reconocer, a ponerle un nombre a la emoción que le pasó. El niño entiende. Es que lo que siento se llama miedo, me asusté. O lo que siento se llama dolor porque me pasó esto. Se arregla de tal manera y puedo estar tranquilo porque hay alguien allá afuera en quien yo confío y que me cuida, que me está asegurando que eso se arregla. ¿Sabes? Que no es lo mismo decir no pasa nada. Porque sí pasa, sí me dolió, sí me asusté, sí tal cosa, pero se arregla de alguna manera. Entonces, ese tipo de experiencias son las que faltan en el narcisista, porque no hay validación. Entonces, esta persona, como no ha recibido, digamos, la empatía de afuera, le cuesta mucho saber cómo es ser empático con otra gente. No sabe cómo es. Entonces, por eso hay una dificultad tan grande. Y lo que necesita el narcisista en el tratamiento es tener una relación terapéutica que esté diseñada para proveerle esas necesidades, esa experiencia que no ha tenido. O sea, el terapeuta no puede ser como la novia del narcisista que un día se aburre y dice, no, chao, ya no puedo con esto y me voy. No, el terapeuta se queda ahí y provee ese vínculo particular que le muestra a esa persona que está tratando de entender y que está entendiendo y que lo que siente se llama de tal manera y que se arregla de esta otra y que es como estar con el niño con la bicicleta. ¿Sí ves? Hay que hacerlo una y otra vez, lo suficiente para que la persona narcisista tenga la experiencia interna de, no es que el mundo no me responde siempre, es que hay algunas situaciones donde sí me puede responder, hay gente que sí me puede responder. Vamos a ver cómo es que se hace eso. ¿Ves? Es como tener mucha hambre y que le des comida de pronto al niño. ¿Es lo mismo el tema de la validación que el refuerzo positivo? Técnicamente no. Refuerzo positivo es otra cosa, que es cuando tú haces un comportamiento que tú quieres, por ejemplo, el niño hace un comportamiento que tú quieres que perpetúe, tú le das un refuerzo, tú lo premias, le dices, oye, qué bien hiciste, o le das un premio específicamente, ¿no? Algo. Eso es tener una consecuencia positiva por haber hecho algo que tú quieres que él siga haciendo. Entonces eso se usa para enseñarle a los niños a hacer cosas. Esto es distinto. Esto es enteramente reconocer cómo te estás sintiendo. O sea, lo que pasó es que te asustaste, lo que pasó es que estás triste, lo que pasó es que estás bravo.
lo que pasó es que estás contento. Oye, qué contento te pusiste. Ah, muy bien. Está bien, porque uno reconoce también las cosas positivas y agradables. Y eso le ayuda al niño a tener un vocabulario emocional, decimos nosotros, que es el primer paso para poder organizar y tranquilizarse y regularse emocionalmente. ¿Por qué? Porque, y esto la gente a veces tampoco se lo dicen, porque el lenguaje organiza el pensamiento. Entonces, si tú no tienes lenguaje, por eso los bebés la pasan tan mal, porque todavía no tienen lenguaje, pero rapidito empiezan a desarrollarlo. Entonces, si tú tienes lenguaje y tú haz de cuenta cuando tú estés muy estresado o te pasa algo que fue una cosa imprevista y tú no lo habías considerado y algo te pasó, lo primero que te ayuda a regularte es decir, ok, ¿qué es lo que estoy sintiendo? Ah, estoy muy bravo, es que me frustra, porque es que esta persona, es que y tú empiezas a elaborar. Y por eso, por ejemplo, también la terapia ayuda un montón, porque si tú estás en el espacio adecuado, que no es lo mismo con un amigo o con un conocido, no sé qué, que con un terapeuta. Con un terapeuta, por ejemplo, que te provee del espacio adecuado para que tú puedas soltar sin ningún tipo de juicio y filtro todo lo que estás pensando. Al hablar, tú empiezas a ponerle palabras a las cosas y empiezas a organizar las ideas y dices, esto es como aquella vez que me pasó con no sé qué cosa, y tú empiezas a encontrar patrones, ¿sí ves? Y el terapeuta te guía por aquí y allá porque sabe, el terapeuta está viendo más adelante lo que tú estás viendo, pero usualmente la terapia te ayuda así, te ayuda a elaborar lo que estás pensando a través del lenguaje. Entonces, con el narcisista es importante eso, es importante poder decirle como qué es lo que estás sintiendo y qué es lo que está pasando. Ojo, esto es un trabajo terapéutico, o sea, es profesional. No es que si yo soy el novio de un narcisista o la pareja de un narcisista o el jefe de un narcisista, yo voy a decir, bueno, es que Álvaro dijo que hay que reconocerle las emociones, entonces yo me voy a poner en ese trabajo. No, porque las vas a fallar, porque es una cosa técnica que hay que hacer. Esta persona necesita tratamiento, ¿ok? Usualmente cuando son muy graves. Si es en el día a día, si es que una persona no es así siempre, pero de pronto te hace una reacción como esa, tú puedes parar y decir, espérame, ¿qué pasó? Es que te frustraste. Es que te dije algo que no debí, te sentiste mal. Ok, dale. Y donde tú lo reconoces, ya enseguida la reacción baja. ¿Cómo llega una persona con este espectro de narcisismo a terapia? ¿Realmente llega por sí solo? ¿Es una cosa que yo me reconozco como persona? Digo, ya, yo soy narcisista, tengo que ir a terapia, o voy por otra situación, o me llevan a terapia. Usualmente pues, depende de la intensidad del comportamiento. Usualmente si es una cosa calibre trastorno narcisista, no van solos. Usualmente los llevan porque algo pasó, tipo se metieron en problemas con la ley, o la esposa los va a dejar porque están haciendo unas reacciones que ellas no soportan, y les dijeron o vas a terapia o se acabó esto, o alguna cosa de eso. O sea, hay un tema de problemas de relación y entonces la persona lo mandan para ver qué es lo que le pasa. En algunos grados menores, digamos, o cuando la persona no es que tiene un trastorno como tal, sino que pues tiene alguna forma de patrón, en la mayoría de sus espacios le pasa esto y tal, y tiene un poquito más de conciencia, a veces la gente escucha y ve como docencias, por ejemplo, como esto que estamos haciendo, escucha en redes sociales o en internet, o ahorita que hacemos tanta campaña de salud mental, escucha estas cosas y a veces dices, a mí como que me pasa esto, a mí tal cosa. Y entonces llegan a consulta y pueden preguntar por eso, pero no son la mayoría de los casos. Ok, vamos a hablar un poquito del tema de las redes sociales, Sí. que creo que es importantísimo, sobre todo porque hablas un poco de la validación, de esa aprobación que busca esa persona que tiene esta conducta narcisista. ¿De alguna manera las redes sociales o el social media ha exacerbado este problema o realmente tú crees que es algo que siempre estuvo? Bueno, mira, desde que apareció social media estamos viendo más y más gente aparecer en consultas con diagnósticos particulares. Muchas veces hay temas los que sí están súper estudiados son ansiedad y depresión. O sea, se han subido los números de problemas de salud mental, de casos a nivel global, pero no son, por ejemplo, no se suben los números de cosas como esquizofrenia o psicosis, que tienen como componentes muy biológicos. Lo que se sube es tipo ansiedad y depresión. Diferentes formas de ansiedad, diferentes formas de trastorno de ánimo, como la depresión y tal, que tienen componentes relacionales importantes. Y esto pasa más o menos como desde 2013 en adelante, empezaron a dispararse los casos. Y no es casual, si me preguntas a mí,
que sea desde esa época en que social media empezó a ser ya parte de la vida de todo el mundo. Quienes somos un poco más viejos, digamos que estamos entre los 30, 40, 50, podemos tener un poquito más de filtro, tal vez, no pun intended, como tener un poquito más de filtro con lo de las redes sociales, o sea, tener un poquito más de sentido crítico, de una seguridad personal y tal, por haber crecido en una época donde eso no estaba, versus la gente que hoy día está en sus 20 tempranos o 20 medios por allí, que ya crecieron con redes sociales desde edades muy tempranas, donde en momentos del desarrollo donde necesitaban compararse con otra gente, aprender de los grupos, tener pertenencia, este tipo de cosas tipo la adolescencia y tal, estaban invadidos por redes sociales. Entonces hay una especie de distorsión de lo que significa, cómo tienen que ser, con qué grupos se tienen que identificar, quiénes son ellos en términos de identidad. Entonces sí, social media está afectando mucho esto, y en términos de narcisismo, pues hay muchísima invalidación en redes sociales. Es muy fácil que tú veas en redes sociales un post de alguien y tú digas, esta persona está en la playa con tal situación súper alegre y tal, no sé qué, y yo estoy aquí en mi casa viendo cómo pago la cuenta y cómo hago ta. Entonces uno compara su realidad del día a día con este contenido filtrado, curado, espectacular, qué sé yo, que pone otra persona y que puede ser mentira. Y que si es verdad, no es toda la verdad, porque tú no sabes tampoco cómo se endeudó para irse para la playa. Entonces, ¿sabes? Pero eso lo podemos ver quienes tenemos algún tipo de distancia y que no crecimos invadidos con la red social. Los muchachos que son mucho más jóvenes les cuesta, y en la clínica lo vemos mucho, gente que tiene 20, 21 años, les está costando en general mucho eso que nosotros damos por hecho como, sí, bueno, vi esa foto, pero esa foto es mentira, ¿sabes? O esa foto, sí, qué bonita, pues puede ser verdad, ¿sabes? Muy bien, pero ya, y lo dejas ahí. A los pelados muy jóvenes les cuesta mucho. No saben cómo determinar que eso es real o no. Y sí, el tema me fui por otro lado, pero el tema de la validación tiene mucho que ver, porque obviamente social media, todo se mide por likes, todo se mide por retweets, todo se mide porque si te hice un comentario, el engagement, cuántos seguidores tienes, por qué, y eso es lo que ha afectado muchísimo en términos de validación, por ejemplo, porque ahora otra vez el lenguaje organiza el pensamiento. Para nosotros el lenguaje era, bueno, que alguien te diga, oye, qué bien hiciste tal cosa, oye, mira que, te pusiste bravo, eso era una validación. Hoy día, mucha gente ha crecido con que la validación es el número de followers, la validación es el corazoncito, la validación es ese tipo de cosas, y si no lo tienen mucho, entonces se sienten que su autoestima está como erosionada, ¿no? Y es muy grave, en realidad es muy grave. Si tú me preguntas a mí, en estos días lo puse en Twitter, si tú me preguntas a mí, yo pienso que la gente adolescente no debería tener acceso a social media. Todavía no. La gente debería llegar a un nivel de desarrollo, primero neurológico, que se alcanza como a los 21 o 25 por allá, suficiente como para poder diferenciar y discriminar algunas situaciones reales y no reales y tal, para entonces poder tener acceso a un contenido que puede ser muy peligroso para la salud mental, aunque no se vea así. A ver, también ponemos unos límites de edad, digamos, para que la gente pueda votar, para que la gente pueda manejar un carro, para que la gente tome alcohol, pero social media lo dejamos correr como si no fuera ningún problema, y es un tema no solo para temas de personalidad como el narcisismo, sino para otro, adicción, por ejemplo. Las apps de social media están diseñadas para que tú estés enganchado. Esa es la manera de hacer dinero. Entonces, esas apps generan ese enganche y no te permiten ser productivo o ocuparte en otras cosas, ¿sabes? Esta social media, deberíamos hacer un episodio de podcast de social media. Quiero llevarme el tema del narcisismo quizás un estadio ya más global, donde se acepta este tipo de personalidad y también quizás se aplaude que la persona deba ser de esta manera, deba ser un líder con mucha autoridad, deba quizás desmeritar o no validar la capacidad de los otros para poder lograr más cosas. La nueva generación de la que estamos hablando, que quizás está en esa formación de criterio, que es muy válido el comentario que haces, ¿puede llegar a pensar o absorber el narcisismo como algo regular en la vida? Sí, puede. De hecho, es algo que se celebra mucho hoy día, el comportamiento narcisista, esa reacción de, por ejemplo, hay una distorsión, ahorita que hablamos de social media, hay una distorsión en estos temas que se ponen como de moda, como lo del amor propio, por ejemplo. Hay una distorsión en el concepto de amor propio, que se riega mucho por redes sociales y uno lo ve en Instagram, TikTok y no sé qué,
cuando la gente dice lo que pasa es que no te tiene que importar con el otro, porque yo soy primero y yo voy primero y yo segundo y yo tercero y después el otro si acaso tal vez. Eso es una cosa muy narcisista, porque la verdad es que uno vive en relación con otra gente. Amor propio no significa no me importa con los demás. Amor propio significa yo me voy a cuidar, y parte de cuidarme es tener mis relaciones interpersonales balanceadas, saludables, no con personas que están siendo abusivas, por ejemplo, ese tipo. Eso es amor propio. Pero hoy día se ha tergiversado esa idea, y entonces la gente está recibiendo este mensaje equivocado de que lo que pasa es que tienes que ser tú primero, tú segundo y tal, y eso es fomentar y no solo fomentar, sino premiar o decir que lo esperado es que tú te comportes de esa manera, que es tan narcisista y tan egocéntrica y tan poco empática con otras personas. Y eso es bien peligroso. Y sabes que ahorita que lo preguntas, estoy ligándolo mucho la manera en que, por ejemplo, esta descripción que hiciste de cómo en los trabajos se espera que la gente sea de esta forma. Eso pasa mucho con los hombres, eso pasa mucho con el tema de la masculinidad. Y si tú te fijas, a los hombres, los niños varones, por ejemplo, se les hace un trato, tradicionalmente se les ha hecho un trato completamente diferente al de las niñas en términos de la validación y del reconocimiento de qué es lo que les pasa emocionalmente. Si el niño varón se cae de la bicicleta y se raspa la rodilla y empieza a llorar, la gran mayoría de las reacciones que recibieron muchas personas que hoy día están en los 40 y 50 fue: no, párese, no pasó nada. Pero párese, no pasó nada es completamente diferente a: ¿qué pasó? Te asustaste, te dolió. Ven, mira, esto se limpia de esta manera, hacemos tal cosa, vamos de vuelta a la bici. Vamos, vaya que no le va a pasar. Vaya, yo me voy a quedar aquí, te voy a ver. Y el niño va, regresa y desarrolla otra vez la confianza de: ok, no pasa nada. Aprende cómo se llama lo que siente, aprende cómo se regula lo que siente y sigue con la vida. Se reincorpora. Eso es completamente diferente a: no pasa nada, no llores. ¿Ves? Porque eso es invalidar que hay un malestar interno y privarle al niño la capacidad de ponerle un nombre y regular la situación. Entonces, vemos, por ejemplo, que en la adultez es mucho más fácil encontrar, por ejemplo, diagnósticos de narcisismo en hombres, porque masivamente la invalidación es para el masculino. Y vemos también, por ejemplo, que en hombres hay mucho más esa tendencia a: yo tengo que competir, ganar. Por ejemplo, en el mundo corporativo yo tengo que ser el jefe, no me tiene que importar con nadie, yo soy el tipo que, ¿sabes? Nadie puede estar por encima de mí, y se mueren a los 40, 50 años de un paro cardíaco por los niveles de estrés que están manejando, porque no pueden regularse emocionalmente, porque tienen que tener comportamientos donde, ¿sabes? Que sencillamente es una cosa competitiva. Entonces, eso es muy importante. Tenemos que prestarle más atención a los niños varones, a sus estados emocionales. No decirle a los niños esto de no llores, ¿sabes? O sea, la gente llega a la clínica con estas historias de es que mi papá, mi mamá me decía: si vas a llorar te voy a pegar para que llores de verdad. O sea, ¿sabes? ¿Qué clase de distorsión tan terrible hay en ese mensaje? Entonces estos son hombres que crecen sin atreverse a poder, por ejemplo, decir lo que les... Y es curioso porque fíjate que la primera necesidad que te decía, esto de validación, es una cosa que nos acompaña toda la vida, pero hay otras necesidades. Por ejemplo, hay una necesidad que aparece como a los 3, 4, 5 años por ahí, que es una necesidad de idealización, le decimos nosotros, que es esta idea de que hay otras personas que tienen cosas en común con uno, pero que son superiores a uno. Por ejemplo, es la edad donde los niños empiezan a admirar a su papá, por ejemplo, ¿sabes? Y empiezan es que mi papá tal cosa, es que mi papá, ta. Entonces, porque se dan cuenta que tienen características en común y ven que esa figura tiene una manera de funcionar y de lidiar con las dificultades de la vida. Entonces, si tú eres el niño que se cae en la bicicleta y se asusta y ese papá se acerca y te dice: no llores, móntate de vuelta y sigue pedaleando, no es lo mismo a que si tú tienes a un papá que se acerca y le dice: hombre, que te asustaste. A ver, vamos a ver qué fue lo que pasó. Porque entonces tú le enseñas que el hombre adulto puede reconocer cómo se llaman las emociones, puede saber la solución, lo lidia, y eso no significa que no es hombre, ¿ves? Pero hay un tema con esto de las idealizaciones. Masivamente el tema de que los papás no están en casa, no participan tanto en la crianza, no tienen ese rol. También, ojo, podemos decir: es que los hombres son malos y no participan. No, es que ellos tampoco tuvieron eso, ¿sabes? Entonces es una cosa generacional que estamos tratando de corregir. Y la otra necesidad que pasa mucho, o que tenemos todos, es, nosotros le decimos gemelaridad, que es, todos necesitamos saber, y esta parece un poquito ya más grande en la vida, todos necesitamos saber
que hay otra gente que se siente como nosotros. ¿Ves? Si te fijas, todas estas experiencias que me validen, o sea, que alguien se está dando cuenta de cómo me siento, que yo pueda idealizar a alguien, o sea, que hay alguien que es superior a mí y que pudo con esta dificultad que yo tengo. ¿Ves? O sea, que yo también voy a poder. Es la segunda. Y la tercera es la gemelaridad, que es decir, esto que a mí me pasa, no solo me pasa a mí, le pasa a otra gente, no estoy tan solo. ¿Sí ves? Si tú ves esas tres cosas, cuando tú las revisas, esas son las cosas que le faltan a los hombres, porque desde el principio te dicen, no llores, no te pasa nada, sigue adelante. Entonces eso es una invalidación. Luego, muchos hombres crecen sin papás o con papás abusivos o con papás ausentes o con papás irregularmente, ¿sabes? Con un comportamiento caótico. Entonces no tienen a quién admirar o acaban admirando a alguien que en realidad tiene un mal funcionamiento. Y eventualmente, cuando llegan a, digamos, ya son más grandes y están tal vez adolescentes, tienen un malestar, no se atreven a decírselo a otras personas. Entonces por eso tenemos este tema de el hombre sufre en silencio, no pide ayuda, no va al médico hasta que ya es una cosa muy grave, no va al psicólogo porque es que eso no es de hombres, porque no pide ayuda. Entonces si tú no le dices a la otra persona, oye, me siento mal porque me está pasando tal cosa, no hay chance de que el otro te diga, a mí también me pasó y cuando me pasó yo hice esto. Entonces hay una gemelaridad, tú dices, no me pasa a mí nada más, le pasa a otra gente. Es un problema. Entonces si ligamos lo del narcisismo con la masculinidad y vemos lo de la crianza, las necesidades que todos tenemos creciendo, esto es un problema bastante complejo, ¿sabes? Esa censura emocional de la que hablas, que desde niño sufre el hombre o el niño, la puede ir llevando a la adolescencia, la lleva a su relación de pareja y puede ser también proyectada en sus propios hijos, ¿no? Correcto, porque afecta a todas las relaciones. Y si tú desde el principio no aprendes cómo es que alguien entienda cómo te sientes, no aprendes cómo es empatizar, cómo vas a empatizar con una pareja, cómo vas a empatizar con un compañero de trabajo, cómo vas a empatizar entonces con un hijo cuando lo tengas. Y el hijo lo que necesita es que tú hagas esa labor. Entonces es una cadena de cosas. Si tú tienes a una persona narcisista que no va a tratamiento y no aprende a manejar mejor sus estados emocionales, esa persona siendo padre o siendo madre, ¿sabes? No va a ser el papá más efectivo, no va a ser una mamá suficientemente buena. Y eso haría que la siguiente generación tenga entonces también alguna forma, digamos, de narcisismo. La diferencia está en que, o un poco, algo que puede cambiar, digamos, una variable que puede cambiar como el resultado de estas cosas, es que haya otras personas, haya otros cuidadores. Mucha gente tiene mamás muy narcisistas o papás muy narcisistas, pero tiene una abuela que hace un buen trabajo. Tiene una abuela que reconoce, que valida, que reconoce y a la que puedes idealizar. O sea, hay un profesor que hizo la diferencia. ¿Cuántas personas no llegan a la clínica y te cuentan en su historia de vida que su maestra de kinder era la persona a la que ellos iban y recurrían cuando les pasaba algo, y esa maestra de kinder les salvó la vida a ese pelado porque supo hacer su trabajo? Entonces, en ese sentido, todos podemos tener un impacto en la vida de los demás, estando más pendiente de cómo se siente el otro. Si alguien tiene un malestar ahí, necesitas algo, hay algo que puedo hacer por ti, y eso previene un montón de cosas, pero al mismo tiempo tenemos que saber que eso no significa que si estamos, por ejemplo, en una relación con una persona con un trastorno narcisista y nos está abusando y nos está haciendo esas cosas, tenemos que quedarnos ahí para arreglarlo. No, tampoco, porque eso es un tema de trabajo terapéutico, esa persona tiene que ir a atenderse. Álvaro, ¿el narcisismo solamente se enfoca en esta persona que tiene este sentido de superioridad o también en aquella persona que tiene una necesidad de aprobación en base a victimizarse? Eso es un buen punto, porque en general hay dos formas de narcisismo, como mínimo. Una es ese agrandado, que todo el mundo piensa en esa persona cuando piensa en narcisismo, el que demanda que lo atiendas bien y que él es lo máximo y tal, que un poco se cree mucho. Y el otro le decimos narcisismo hipervigilante, que es el narcisismo o narcisismo evaluado. Es un narcisista que constantemente está diciendo lo opuesto, constantemente dice, es que yo todo lo hago mal, es que a mí todo me sale mal, es que pobrecito yo, es que yo soy lo peor que hay, porque es que yo sí soy torpe, es que yo sí soy bruto, porque yo tal cosa. Entonces, ese discurso constantemente tiene dos efectos. Porque uno diría, ¿cómo va a ser narcisista si se está tirando plomo, digamos? Claro, pero lo que pasa es que acuérdate que el narcisismo en realidad es una defensa para no sentir el malestar de la inseguridad, no sentir el malestar de la devaluación que has sentido de parte de otra gente. Entonces, una forma de defenderte de esto es plantarte y decir yo soy lo máximo y nadie me puede decir nada, que ese es el grandioso.
Y la otra forma de lidiarlo es decir, es que yo soy tan malo y tan torpe y lo hago todo mal y yo soy lo peor que hay y tal. Y devaluarse uno mismo de una manera tan profunda que cualquier invalidación que venga afuera ya no te hace mella, porque tú ya te devaluaste mucho más. Entonces, eso también es una manera de defenderse del malestar, irónicamente, ¿no? O sea, generarse tanto malestar que cualquier malestar que venga afuera ya no te hace. Uno. Y además, hacer eso tiene otro efecto, que es que en primera instancia, cuando tú no conoces a la persona o apenas se están conociendo y tal, y la persona sale con esto de, es que yo todo lo hago mal, es que yo, y se invalida y se tira plomo, la reacción natural de aquellos alrededor es impulsivamente decir, oye, no, ¿qué te pasa? Pero si mira, tú haces esto bien y tú tal cosa, no, Y es como ayudar y sostener la autoestima porque tú empáticamente, alguien moderadamente sano, dice, oye, te estás sintiendo muy mal. No, espérate. Vamos a probarte que en realidad no es tan malo, ¿no? Entonces tú haces eso en un principio. Y esa reacción de los demás es lo que alimenta un poquito al narcisista con la validación que ha necesitado toda la vida. Pero el tema es que a la larga uno no puede estar súper validando a esta persona y diciéndole lo bueno que es y no sé qué constantemente porque te drena. Entonces, eventualmente, la relación con esa otra persona se rompe y nunca se vuelve una relación profunda porque la otra persona se cansa y dice, ¿sabes qué? Yo no estoy para esto. Si es moderadamente sano. O sea, que podemos tener una relación de pareja, por poner un ejemplo, una persona que se sienta superior a la otra e invalide sus emociones, pero también podemos tener la otra persona que se sienta menos y no se sienta suficiente para su pareja. Claro, y que esté constantemente demandando que le prueben que sí es suficiente, que le digan que sí, no, que yo sí te quiero porque yo sí estoy, ¿sabes? Eso agota. Entonces, esa necesidad agota al otro y la otra persona se va. Porque lo sano es que la gente tenga autoestimas suficientemente seguras como para que puedan interactuar, estamos al mismo nivel, funcionamos, si alguien tiene un malestar, el otro ayuda y viceversa, pero no es que constantemente uno está drenando al otro pidiéndole validación y pidiéndole reconocimiento, y tampoco uno está drenando al otro o abusándolo, diciéndole tú me tienes que admirar y tú me tienes que y no me importa contigo, ¿sí ves? Entonces el narcisista nunca hace relaciones profundas en realidad, porque la relación realmente nunca es igualitaria y nunca profundiza. Porque o yo soy muy superior o soy una porquería y el otro eventualmente se tiene que cansar. Ojo, si es moderadamente sano. Si no, o si tiene algunas necesidades suyas específicas, puede quedarse enganchado y durar mucho tiempo aguantando abuso o mucho tiempo tratando de rescatar al otro, y eso tampoco es una relación saludable. Claro, es una especie de simbiosis de necesidades, sí, o de inseguridades allí. Entonces, que esto debe entonces tratarse ya a nivel psicológico. Vamos entonces a la terapia, llegamos con el terapeuta. ¿Qué debemos buscar realmente en un psicólogo cuando reconocemos en nosotros mismos o en nuestra pareja o en alguien algún rasgo de narcisismo? ¿Qué podemos esperar de ese tratamiento, de ese proceso que arranca a través de una terapia? Primero, para escoger terapeuta que lidie con este tipo de trastorno o con este tipo de funcionamiento, digamos, narcisista, es importante que sean terapeutas que estén enfocados más que en la técnica terapéutica, que es súper importante, pero más que en la técnica terapéutica, en el vínculo terapéutico, lo que soluciona el tema del narcisismo y usualmente cualquier trastorno de la personalidad. Lo que ayuda mucho es el vínculo que se forma. ¿Por qué? Porque el origen, por ejemplo, del narcisismo en este caso es que los vínculos tempranos fallaron, no hicieron en la función que tenían que hacer, y por ende esta persona no tiene internamente la experiencia interna de que el mundo responde como tiene que responder, o de que te van a validar, o de qué sé yo. Entonces esas necesidades no se satisfacen y la persona crece sin esa experiencia y se defiende de eso por mucho rato. Lo que necesita es que en terapia se genere esa experiencia que le hizo falta. ¿Eso qué significa? Que este terapeuta tiene que estar primero muy claro en ese diagnóstico, y segundo, muy enfocado en estar ahí constantemente en cada cita, entendiendo, realmente escuchando, prestando atención, recordando lo que le pasa a la otra persona, y poniéndole un nombre. Lo que te pasó fue esto, eso se arregla de tal manera, mira, lo que te sentiste fue muy bravo, te sentiste muy triste, dándole a la persona la experiencia de, hay alguien que está, si no entendiendo, tratando de entender genuinamente. Eso hace toda la diferencia. Hay algunas formas de psicoterapia que están más basadas en el vínculo,
a ver, ojo, que todas prestan atención al vínculo, pero algunas, por ejemplo, la terapia psicoanalítica o psicodinámica, decimos nosotros, prestan mucha atención al vínculo, ese es mi tipo de terapia. Por eso yo veo muchos temas de personalidad. Hay algunas otras que están más basadas en algunas formas específicas de técnica que sirven para otros diagnósticos, digamos. O sea, que no es que hay terapias buenas y malas. Las psicoterapias como tal todas funcionan, pero necesitas saber, según el diagnóstico, a dónde los vas a mandar. ¿Sí ves? Con qué tipo de especialista, digamos. Porque hay diferentes formas de psicoterapia. Entonces, la psicoterapia psicodinámica recomendaría yo para este tipo de casos porque atiende específicamente el vínculo. Presta mucha atención a eso. Álvaro, ¿el narcisismo se puede curar o realmente la persona aprende a reconocer que tiene este rasgo y lo utiliza a favor en el resto de su vida? Depende porque, por ejemplo, a mí me ha tocado que personas con trastornos de la personalidad narcisista, expresiones de narcisismo bastante pesadas, mejoren. Eso no significa que se cura, digamos, del todo, pero mejoran muchísimo una vez que tienen suficiente tiempo con esta experiencia terapéutica, porque ya entonces pueden reconocer que no tienen que funcionar agrandados o invalidados todo el tiempo, sino que pueden estar mucho más seguros en su propia autoestima, que eso lo consiguen con terapia. Pero es importante y parte del tratamiento, por ejemplo, parte de la mejoría a veces, es que una vez que empiezan a reconocer que su manera de funcionar es solo para defenderse del malestar, que empiezan a ponerse en contacto con el malestar. Empiezan a ponerse en contacto con la idea de, es que yo nunca tuve a alguien que se preocupó de tal manera. Es que yo nunca recibí esto y aquello que necesitaba emocionalmente. Entonces eso hace que muchos se depriman por un rato. O sea, esperamos que cuando se bajan un poco de su pedestal narcisista, lo hacen, se ponen en contacto con, es que yo en realidad me siento muy mal. Se deprimen por un rato y luego mejoran, ¿sabes? Entonces eso lo podemos esperar, ojo, cuando la gente va a tratamiento y está mejorando. Y es por un rato, no es que va a estar deprimidos 10 años. O sea, eso pasa por un rato, reconocen y luego mejoran. Sí, efectivamente la gente logra mejorar. Sobre todo si no son, digamos, trastornos de la personalidad, sino que son algunos patrones en algunas áreas que se dan, o si son gente que constantemente está teniendo que hacer, por ejemplo, reacciones narcisistas, digamos, en el trabajo porque tiene un jefe abusivo. Entonces está reaccionando a las invalidaciones y tal. Esas cosas mejoran mucho más rápido y mucho más fácil. Antes de cerrar el podcast, había un concepto que lo mencionaste junto con el tema del narcisismo y junto con la validación, que es el tema de amor propio o autoestima. Y sí quisiera como abrir este paréntesis antes de cerrar, porque creo que es importante también que lo entendamos y qué función o qué base o qué raíz tiene todo este tema de autoestima en base al narcisismo. Mira, el narcisismo al final es un paquete de comportamientos que te defienden de sentirte mal. Y mal en este sentido es sentirte inseguro, sentirte frágil, sentir que no eres importante. Todas esas cosas son cosas de autoestima. Es decir, básicamente el narcisismo es una persona que se está tratando de defender de sentirse mal porque tiene una autoestima muy dañada. La autoestima se sostiene por las interacciones con otra gente. Por eso la gente muchas veces en social media o qué sé yo, o esta hora que hay como esta psicología pop, digamos, ¿no? Que se dicen estos mensajes por ahí y que en realidad no son muy profundos. La gente dice, es que tú no deberías necesitar a nadie porque quiérete a ti misma, tu autoestima, el amor propio. Entonces se tergiversa lo del amor propio y dicen, amor propio es no necesitar a nadie, no estar en contacto con los demás, que no te importe con otra gente, que tú vas primero y tal. Y eso no es así, porque todos necesitamos a otras personas para sostener la autoestima. ¿Por qué? Porque la validación es como el hambre. Esa necesidad regresa y regresa y regresa y solo la puedes conseguir de otra gente. ¿Sabes? De otra gente que sea sana, que la haga de verdad, que la haga bien. Y por eso el concepto, por ejemplo, de amor propio que se vende allá afuera es algo con lo que tenemos que tener mucho cuidado. Y es mejor escuchar de temas de amor propio de personas que son profesionales, por ejemplo, de salud mental y que manejan muy bien, porque se puede tergiversar, se puede llevar a la población a una confusión y entonces se glorifica una cosa narcisista, o sea, se glorifica y se refuerza mucho la idea de que uno tiene que estar sin importarle cómo el otro se siente, aislado, distante, superior, Eso es narcisismo, eso no es amor propio. Sí, idealizamos ese concepto de autoestima o amor propio, que básicamente es un hashtag, es una tendencia. Sí, es una tendencia y es lamentable, ojo. Ya, si tú me preguntas a mí, hoy día, así como un individuo puede tener un tema de narcisismo que tiene que tratar en terapia como persona individual,
como comunidades tenemos estas cosas. O sea, hay grupos específicos de gente que ha sufrido o porque son minorías, porque han sido discriminados, porque han sido invisibilizados o devaluados, o qué sé yo, porque el Estado no te toma en cuenta, porque lo que sea, y que eso se ha dado históricamente de una manera tan masiva que como comunidad hay unos comportamientos narcisistas. Entonces tenemos grupos humanos específicos que se comportan invalidándose constantemente o agrandándose en exceso y sintiendo que tienen que estar por encima de los demás. Y eso obviamente interrumpe de una manera como muy disruptiva, hace una disrupción muy grande en su relacionamiento con el resto de la gente. Te lo digo, a mí me pasa que lo veo mucho, por ejemplo, la gente que me conoce sabe, yo soy homosexual y en nuestra comunidad pasa mucho esto de es que me tratan mal, es que seguro me van a discriminar, es que tal cosa. Y ojo, eso viene de algo que fue cierto, de algo que sucede en el día a día. Hoy día hay mucha homofobia, hay mucha discriminación. Todo eso sí es cierto que pasa. Pero al igual que como se le guía, digamos, y se trata a un paciente individual, tendríamos que tomar nuestra comunidad y pensar, ok, esto nos pasó, esto es una cosa traumática, esto es algo que no debió suceder. ¿Cómo podemos mejorarlo? En vez de quedarnos dando la vuelta solo en la queja. Entonces, quejarse es importante, pedir, digamos, no sé, igualdad de derechos, digamos, es importante. Pero ¿qué otras cosas podemos hacer desde dentro, nosotros, para mejorar nuestra interacción y que no nos quedemos solo en el rol de víctima, ¿no? Que eso es un rol muy narcisista, el rol de víctima. Entonces, el consejo sería cambiar la narrativa de tu propia historia para poder entonces de allí dar pie a lo que sigue. Más o menos. O sea, hay una parte importante de cambiar la narrativa porque si tú solamente te la pasas diciendo que yo soy lo máximo, o al revés, yo soy lo peor y tal, eso va a generar reacciones alrededor que o te confirman eso o hacen que la gente se aleje o dañan tus relaciones, entonces al final no llegas a ningún lugar. Así que hay que cambiar un poquito la narrativa, pero esa narrativa usualmente cambia una vez que uno ha mirado hacia adentro y se ha puesto en contacto con que tuviste ciertas situaciones que fueron traumáticas, que fueron dañinas, que te hicieron falta, pero que hay otras maneras de conseguirlo y que eso duele, que eso deprime, que te sientes muy mal, que hay un malestar, pero que ese malestar, igual que el niño en bicicleta, ese malestar se llama me siento solo. Ese malestar se llama no siento que me entendieron. Ese malestar se llama estoy confundido. Ese malestar se llama me duele, me siento abandonado, digamos. Ok, ¿cómo arreglamos esto? Vamos a acercarnos a otra gente que sí puede responder de una manera saludable. Pero bueno, no podemos poner a grupos enteros en terapia, pero cada quien, digamos, tiene que responsabilizarse de su propia vida y poco a poco podemos mejorar. Total. Álvaro, para cerrar, se nos queda alguna recomendación, algo que quieras decirle a quienes escuchan Hiperbólico en cuanto al concepto de narcisismo. Sí, primero, no se crean todo lo que dicen en redes sociales. Necesitamos poder filtrar eso, realmente. Amor propio, quererse uno mismo, tener una buena autoestima, no significa aislarse de la gente y que no te importen los demás. Significa tener relaciones sanas con la gente, y relaciones sanas implica relaciones donde uno entiende cómo se siente el otro entiende cómo se siente uno y se puede reconocer y uno tiene consideración de lo que está sintiendo la otra persona. Eso es saludable y eso es amor propio, porque uno necesita las relaciones sanas para poder vivir sano. De hecho, el factor más importante que determina el bienestar general de los individuos es la calidad de sus relaciones interpersonales. Eso está estudiado y no hay vuelta atrás. Entonces, aislarse y decir es que mi amor propio me implica que no me importa con nadie, eso lo que es hacerte mucho daño. Entonces, primero, no se crean todo lo que dice redes sociales. Segundo, en caso de duda, vamos a terapia. Uno puede ir a evaluarse. No significa, a veces la gente le tiene miedo a lo de la terapia, pero bueno, si uno tiene una necesidad, si uno tiene una caries en un diente, uno va al dentista, porque es un tema de salud. Si uno tiene un tema tipo, estoy teniendo problemas en mis relaciones interpersonales y no entiendo de qué va, uno va a terapia, porque eso es un tema de salud también. Esa es la otra recomendación. Y en general prestemos mucha atención, yo diría, a cómo tratamos a los hombres, cómo les damos permiso, cómo cuando finalmente se atreven a decir me siento mal o no sé qué me pasa, no les hagamos burla, no les pongamos este peso de no, pero si tú siempre puedes, tú vas a estar bien, dale. Hay que sentarse. ¿Qué es lo que pasa? A ver, cuéntame, ¿hace cuánto te está pasando esto? ¿Qué necesitas? A veces no sabes qué necesitas. Bueno, vamos a pensar, ¿sabes? Ese estar ahí hace toda la diferencia
Y lo digo específicamente en hombres y pues en niños chiquitos también varones. Lo digo específicamente porque la mayoría de los casos están en varones y hacen una disrupción enorme con las relaciones interpersonales porque muchos hombres no saben cómo gestionar emociones. Y de hecho, así como tal vez para decir una cosa que puede ser, que tal vez pueda asustar un poquito, pero que es importante saberlo, el narcisismo es una parte de una... O sea, si estás solo, ya genera suficientes problemas en las relaciones. Pero si lo juntas con otras dos características como psicopatía, por ejemplo, que tiene que ver con la falta de culpa, el no sentir remordimiento cuando se lastima a otra persona, y el maquiavelismo, que es otra característica más aparte, que tiene que ver con esa tendencia a explotar gente y a manipular personas. Si tú juntas esos dos con el narcisismo, tienes una cosa que le dicen el Dark Triad, que es como una tríada de características que son muy, muy dañinas y que hacen que sean personas que tienden a hacer, por ejemplo, crímenes muy brutales y que atacan gente y que abusan y tal. Entonces, ¿sabes? Por lo menos del lado del narcisismo vamos a ocuparnos de que vamos a un poquito vacunar emocionalmente a estos muchachos y a estos niños, prestando atención a qué es lo que sienten y ayudándoles a regularlo y a entender qué es, porque eso evitaría muchísimo los temas que tenemos de acoso, por ejemplo, de hombres hacia mujeres, la violencia de género, un montón de cosas. Y muchas veces cuando abordamos esos temas decimos, es que los hombres son malos. No es que los hombres son malos, es que tienen este tema de crianza y de castración emocional porque no les hemos dado permiso, no les hemos enseñado cómo hacer eso y solo les permitimos estar bravos, ser violentos o expresar, por ejemplo, excitación y lujuria. Entonces es lo único que se le permite al hombre expresar, rabia o lujuria. Entonces, ¿qué va a hacer? Acosa gente, abusa gente, ¿sabes? Necesitamos prestar más atención a la mitad masculina de la población. Y así finalizamos este hiperbólico con el tema narcisismo. Agradecemos al psicólogo clínico Álvaro Gómez Prado, que nos ha permitido comprender mejor este concepto, que tiene implicaciones varias en la salud mental del hombre y la mujer y que se proyecta a la vida en pareja, la vida familiar y por supuesto también en el ambiente laboral. Recuerda que si quieres escuchar este y todos los episodios de Hiperbólico primera y segunda temporada, búscalos en las plataformas de podcast de Metcon Radio. Armando Carrasco se despide y nos escuchamos muy pronto.